Capítulo 10 de 1 Corintios, aprendiendo lecciones del pasado. Decía el filósofo Jorge Santayana, que nació en España, pero pasó gran parte de su vida aquí en los Estados Unidos, que los pueblos que se olvidan de los errores del pasado tendrán que verlos repetirse en el futuro. Es una gran frase filosófica que se aplica tanto a los pueblos, las naciones, como a los individuos. Si olvidamos los errores que hemos cometido en el pasado y no los corregimos, tendremos que verlos repetirse en el futuro. Y eso es lo calamitoso. Precisamente eso fue lo que le pasó al pueblo judío. No aprendió, ni todavía aprende los errores del pasado, la lección que le dan los errores que cometió en el pasado. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10, no quiero, hermanos, que ignoréis. Y entonces hace referencia a varios pasajes de la historia de Israel en el pasado. Pasajes históricos que encierran una lección espiritual, pero Israel no los vio. Leyendo en 1 Corintios 10 del 1 al 5, dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No quiero, hermanos, que ignoréis. Aquí Pablo revela el sentido espiritual y moral de la historia del Antiguo Testamento. La historia de Israel es una historia única, porque se escribió para dejar luces encendidas, a fin de que el pueblo espiritual de Dios, la iglesia, aprenda a caminar en este mundo. Veamos qué cosas de la historia de Israel está mencionando el apóstol Pablo aquí. Número 1, menciona la nube de humo de día y de fuego de noche. Durante 40 años Israel fue guiado en el desierto por una columna de humo en el día, de fuego en la noche. Era la manifestación de la guía de Dios. Dios quiso guiar a su pueblo por caminos derechos y caminos de bendición, pero el pueblo fue rebelde. Y Dios quiere guiarnos a nosotros. Y Dios nos está guiando y quiere guiarnos por el resto de nuestra vida. Es maravilloso el grupo que está reunido hoy. Nos hemos reunido aquí viniendo de distintos caminos, pero Dios a través de los años nos ha estado guiando para que hoy todos nosotros estemos reunidos aquí. Parece una cosa trivial, común, que nos hayamos reunidos un viernes más de la familia en que venimos casi por costumbre a la iglesia, pero no es así. Si viéramos los hilos invisibles de Dios, veríamos que ha sido el propósito de Dios traernos hasta este lugar en este momento. Yo veo así por lo menos la vida de nuestra iglesia. La vida de cada creyente. Dios nos ha congregado aquí, Dios nos está guiando. Y tenemos que ver la guía de Dios en todas las cosas que nos pasan. Aún en las cosas que parecen trágicas, irremediables, como la muerte de Pablo, por ejemplo. Aún en eso estuvo la mano de Dios, y la mano de Dios siempre es sabia y buena. Nunca hace mal. Y si de repente el Señor se lleva a uno de sus hijos con Él, no es una derrota, es una victoria. No es una desgracia, es una gran gracia. No es un dolor, es un gozo.
Así tenemos que pensar acerca de la muerte del querido Pablo. No es una desgracia, es una bendición. Dios se lo llevó. Él está con Cristo, Él goza ya de la vida eterna. Y tarde que temprano, cada uno de los que estamos aquí, si nos dejamos guiar por Dios, estaremos también en la presencia de Cristo y en la presencia de Pablo otra vez. No quiero, hermanos, que ignoréis, dice Pablo, que durante 40 años Dios guió al pueblo por el desierto. No ignoremos, ni neguemos que Dios nos está guiando, a pesar de que a veces nos guía por caminos difíciles y escabrosos. Dios nos guía. Uno de los versículos favoritos que mencionaron algunos hermanos hoy es: Jehová es mi pastor. Y el pastor es uno que guía a las ovejas. En nuestros pueblos modernos, aquí en nuestros pueblos de América, el pastor va detrás y las ovejas delante, las va empujando el pastor. En la Palestina, en el Oriente, el pastor camina delante y las ovejas le siguen detrás. Es lo que dijo Jesús: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él va delante, nosotros detrás. No quiero, hermanos, que ignoréis que Cristo es nuestro pastor y va delante de nosotros, siempre. Después les recuerda Pablo el Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo, un hecho portentoso de la historia israelita. Cuando los judíos salieron de Egipto y se encaminaron al desierto, de repente se les presentó el Mar Rojo por delante, una barrera infranqueable. ¿Quién puede cruzar un mar sin bote, sin barco, sin helicóptero, sin avión? Pero Dios abrió las aguas del Mar Rojo y el pueblo pasó en seco. Las aguas se abrieron como paredes líquidas y el pueblo pasó a través de un callejón seco y llegó al otro lado sano y salvo. La partición de las aguas del Mar Rojo, saben que ese es un símbolo del bautismo en aguas, que casi todos los que estamos aquí ya lo hemos experimentado. Cuando nosotros nos bautizamos, las aguas se abrieron al entrar nosotros al agua, y al salir nosotros del agua, las aguas se cerraron, igual que en el Mar Rojo. Y eso es figura de pasar a una vida nueva. Nunca olvidemos, hermanos, que el bautismo en aguas es figura del paso de una vida de esclavitud, Egipto, a una vida de libertad, el desierto. No quiero, hermanos, que ignoréis que el bautismo para ustedes y para mí significa pasar de la vida vieja a la vida nueva. Por tanto, vivamos la vida nueva. Luego les recuerda a Moisés: todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Moisés fue el líder indiscutible del pueblo israelita. Jesucristo es el líder indiscutible de la iglesia, de nosotros. Así como Moisés fue el caudillo que Dios envió al pueblo para que lo guiase, lo libertase, lo guiase y lo introdujese en la tierra de la promesa, así Cristo es para nosotros el líder que Dios nos envió para guiarnos, para sacarnos de este mundo de perdición y de pecado y de esclavitud e introducirnos un día en el cielo. Pablo les recuerda también algo importantísimo: el alimento espiritual, verso número 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Durante 40 años, sin faltar un día, Dios les envió maná. Nadie sabía qué era el maná. Cayó una sola vez y nunca más se volvió a repetir. Todas las mañanas, durante 40 años, el campo aparecía sembrado de algo que era como popcorn, dulcecito y brillante, y el pueblo comía ese maná y se sostenía físicamente. Caía todos los días, menos el día séptimo, que era de descanso, pero el día sexto caía doble cantidad de maná para que todo el mundo pudiera comer en el día de reposo.
una figura del alimento espiritual de Dios y también de las provisiones materiales de Dios. A veces pensamos que si no trabajamos el domingo vamos a perder dinero. No es cierto. Si nosotros consagramos el domingo para la adoración al Señor, Dios nos va a proveer el sábado una doble cantidad para que tengamos libertad en el día de reposo para venir a adorar a Dios. Así pasó con el maná. Del primer día al sexto día caía una cantidad normal, pero el sexto día caía doble cantidad para que pudieran descansar en el día séptimo. Y además el maná representa a Cristo, verdadero pan de nuestra vida. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Creo que uno de los hermanos repitió ese versículo hoy. El que me come tiene vida. No olvidemos que Cristo está alimentando nuestra alma continuamente. Es el alimento del cristiano. La doctrina cristiana es alimento. Si algo me impulsa a volver a Buenos Aires, como me han invitado a volver por 6 meses, aunque no voy a ir 6 meses, ni 4 meses, quizá 2, es eso, es llevar la palabra de Dios como le estoy dando a ustedes, el alimento de la palabra de Dios que les hace muchísima falta. Hay muchísimas iglesias nuevas en Buenos Aires, hay multitudes de gente reuniéndose en estadios de fútbol, 100.000 personas se reúnen como nada ahora en Buenos Aires, pero no tienen el pan espiritual, tienen solamente emociones, tienen solamente gritos y saltos, pero no tienen doctrina. Y el hermano Alfredo Smith, que ha sido encargado por la Alianza Cristiana Misionera de lanzar el movimiento Buenos Aires al encuentro con Dios, me ha dicho que me vaya por 6 meses para enseñar a los pastores a las iglesias. No puedo ir, no tengo que ir, quiero quedarme aquí, a enseñar aquí. Pero si fuera allá, sería para llevar a la gente el pan de la vida, de la palabra de Dios, verdadero y único alimento del alma del creyente. No quiero, hermanos, que ignoréis que durante 40 años Dios envió pan al pueblo para mostrarles que el verdadero pan del pueblo de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y les recuerdo también la bebida espiritual, en el versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si leemos el libro del Éxodo, capítulo 17, vamos a ver la historia de la roca herida. El pueblo iba por el desierto, se había acabado el agua, se estaban muriendo de sed, empezaron a protestar y a quejarse. Murmuraron contra Moisés y dijeron, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para que muramos aquí en este desierto, no hay agua para nuestros hijos. Y Moisés oró a Dios y Dios le dijo, mira, ¿ves esa roca? Golpéala con tu vara y la roca se abrirá y saldrá agua. Y así lo hizo Moisés. Golpeó la roca con su vara, la roca se partió en dos y brotó un manantial de agua y el pueblo bebió. Y por días y días y meses, mientras el pueblo caminaba, un hilo de agua iba detrás de ellos para que bebieran siempre agua refrescante. Y esa roca partida en dos representa a Jesucristo, el agua de la vida para el creyente. Cuando Jesucristo murió en la cruz, su cuerpo fue partido. De su corazón salió sangre y agua. Así dice Juan 19:21. Símbolos de la eterna provisión de agua espiritual para el pueblo espiritual de Dios, la iglesia. No ignoremos que Cristo es el agua de vida y el pan de vida. Pero el pueblo no aprendió las lecciones que Dios le daba. Vamos a leer ahora otros versículos, desde el versículo 6 al versículo 11. En Primera de Corintios capítulo 10. ¿Alguien quiere leer este versículo en voz bien alta para que todos oigamos? Primera Corintios 10, del 6 al 11. A ver, allí Jorge, sí, ya que te paraste Jorge y tienes voz clara, léelo.
Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23. Ni provoquemos al Señor como también algunos de ellos le provocaron, y perecieron molidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron víctimas del exterminador. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Gracias, Jorge. Miren qué importante es la historia del Antiguo Testamento. Es un ejemplo para nosotros. Todo lo que le pasó a los judíos, le pasó para que nosotros aprendamos la lección y no repitamos el mismo error de los judíos. ¿Qué errores cometió el pueblo judío que Pablo menciona aquí? Número 1, codiciaron. Tuvieron codicia de carne, tuvieron codicia de las ollas de Egipto. Y codiciar es cosa mala, porque revela ingratitud hacia Dios por lo que nos ha dado. Si andamos codiciando lo que no tenemos, estamos diciéndole a Dios, no estoy conforme con la vida que me das. Es pecado codiciar. En Números 11 y verso 4 tienen ustedes la historia de la codicia del pueblo israelita. Cometieron idolatría. Se olvidaron del Dios viviente que los había sacado de Egipto y los estaba conduciendo por el desierto en columna de humo y en columna de fuego, y se fabricaron ídolos de oro, se fabricaron becerros de oro y dijeron, Israel, estos son tus dioses. Se fabricaron imágenes materiales, despreciando al Dios espiritual. Muchos cristianos cometen el mismo pecado el día de hoy. Nosotros no, gracias a Dios. Nosotros no, ya no somos idólatras. Hemos dejado las virgencitas y los santitos y las crucecitas y todos los símbolos materiales. Y seguimos aquel que dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que no cometamos idolatría. Pero si bien no tenemos imágenes, cuando estuvimos por Buenos Aires, entramos a la Catedral de Buenos Aires. Por primera vez en mi vida entraba yo a la Catedral de Buenos Aires. Le tomé una foto a la tumba del general San Martín, que está allí en la catedral. Pero mirando allí todos los altares que tiene la catedral, había una figura de un hombre vestido de negro, con un manto negro, parecía sotana negra, barba negra, parecía un hippie, cabellera negra larga. Y la gente pasaba, bastante gente, no bastante gente, unas 30, 40 personas, era todo lo que había en la catedral. Pasaban frente a esa imagen, le tocaban el pie y dejaban unos cuantos australes allí en una cajita que había. Y a un muchacho que pasó, yo le pregunté, ¿quién es ese que está ahí? Me miró sorprendido y me dijo, es Jesucristo. Yo le dije, no es Jesucristo. Y lo dejé porque en medio de la catedral uno tampoco puede ponerse a predicar. Pero el muchacho quedó sorprendido de lo que yo le dije, que esa imagen que estaba allí no era Jesucristo. Y no era Jesucristo. ¿Cómo va a ser Jesucristo? Una imagen de yeso. Si Jesucristo es espíritu, si Jesucristo es vida, si Jesucristo es gloria que está en el cielo. No seamos idólatras, porque tenemos un Dios viviente, un Dios vivo. Fornicaron también. Hicieron una fiesta religiosa con las mujeres moabitas. Y todos los jóvenes de Israel fueron a bailar con las moabitas. Muchachas bonitas, muchachas simpáticas, que sabían bailar la danza del vientre y todas esas otras danzas que todavía se están haciendo en el mundo. Y cometieron fornicación los israelitas con las moabitas. Y Dios le envió una peste, una plaga al pueblo, los castigó con una plaga porque cometieron fornicación. Y Pablo dice, no forniquemos nosotros los creyentes como fornicaron aquellos allá en el desierto y perecieron por el destructor. Y luego Pablo menciona también que tentaron al Señor. Verso 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Una tremenda referencia a aquella cosa que pasó cuando se quejaron contra Dios los israelitas y Dios les envió serpientes ardientes que los mordían, que los quemaban. Serpientes que los mordían y los envenenaban, y los israelitas estaban muriendo a montones porque habían murmurado contra Dios, se habían quejado contra Dios.
Se habían quejado de estar en el desierto, querían estar allá en Egipto, aunque fueran siervos en Egipto. Pero en Egipto había fiestas, en Egipto había comida, en Egipto había tranquilidad. Y Dios les envió serpientes y las serpientes los mordían. Y clamaron a Dios y pidieron perdón. Y Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y clávala en el medio del campamento. Y cualquiera que haya sido mordido y esté muriendo, si mira la serpiente, será sanado de su enfermedad. Y así fue. Moisés levantó una serpiente de bronce, la puso en el medio del campamento israelita y dijo, cualquiera que haya sido mordido por una serpiente, mire a esta serpiente y será sanado. Y el que miró fue sanado, el que no miró se murió nomás. Y años después Jesucristo predicando va a decir, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tentemos a Dios, no murmuremos contra Dios, no nos quejemos de Dios. Pensemos que todo lo que Dios nos manda, bueno o malo, es para nuestro bien. El apóstol Pablo descubrió esta verdad cuando dijo, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Y no murmuren tampoco, la murmuración es mala, no hay cosa peor que la murmuración. La murmuración socava la unidad de las familias, la unidad de las iglesias, la unidad de los países. No hay cosa peor que la murmuración, porque nadie se hace responsable de un rumor que corre, y ese rumor que corre daña muchísimo la sociedad, la familia, aún los matrimonios. Entonces, dice el apóstol Pablo, verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Están escritas para nuestra enseñanza. La historia del Antiguo Testamento es todo un libro de sabiduría espiritual. Y podemos sacar tremendas lecciones que nos sirven ahora, en este tiempo, para nosotros que somos la iglesia de Jesucristo. Que no cometa la iglesia de Jesucristo los errores que cometió el pueblo de Israel. La historia está escrita para enseñarnos lo que debemos hacer en lo bueno, lo que no debemos hacer en lo malo. Para eso está la Biblia. Por eso tenemos que leer la Biblia, estudiar la Biblia, escudriñar la Biblia. Recomendó Jesús, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí y vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Sí, es cierto. La vida eterna está en la Biblia. Si queremos vida eterna, pues alimentémonos de la Biblia. Por eso, hermanos, siempre vamos a estar dando aquí estudios bíblicos, porque lo único que nos vamos a llevar al cielo cuando muramos van a ser los estudios bíblicos que hemos escuchado en la iglesia. No nos vamos a llevar el auto, no nos vamos a llevar el televisor, no nos vamos a llevar la ropa, no nos vamos a llevar los zapatos al cielo, la bicicleta, la motocicleta. Nos vamos a llevar lo que hemos aprendido y llevamos atesorado en el alma. De ahí la enorme importancia de enseñar la Biblia sistemáticamente, porque es lo único que nos vamos a llevar a la eternidad. Por eso es necesario aquí en Los Ángeles al encuentro con Dios, y allá en Buenos Aires al encuentro con Dios, como en Lima al encuentro con Dios, y Bogotá al encuentro con Dios, y Quito al encuentro con Dios, enseñar sistemáticamente la palabra de Dios. Yo me juego entero por esta afirmación que estoy haciendo. Escudriñar las Escrituras. Viene enseguida una exhortación del apóstol Pablo, muy interesante. ¿Quién quiere leer los versículos 12 y 13? 12 y 13. Hay aquí una advertencia seguida de una promesa. A ver quién quiere leer, alguna de las chicas que lea. 1 Corintios 10, 12 y 13. A ver, sí, María, ¿cómo no? Ya que te paraste. Así que el que piensa ser firme, mire
pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que proveerá también, juntamente con la tentación, la vía de escape para que podáis soportar. Miren ustedes, hay una exhortación. El que piensa que está firme en su fe, mire que no caiga, porque un resbalón cualquiera da en la vida, como dice el tango. Un tropezón cualquiera da en la vida. Y una cáscara de banana cualquiera la pisa en la vereda y se cae. Pero fiel es Dios. Y este es un versículo que deben ustedes aprender de memoria, Fiel es Dios, que no os dejará ser cargados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación o carga dará la salida para que podáis aguantar. Dios nunca nos va a mandar una prueba que nos quiebre el espinazo. Dios es bueno, no es malo. Aunque esa prueba sea la muerte de un ser amado, como han experimentado los hermanos Herrera en estos días, aunque la prueba sea esa, Dios juntamente con la prueba va a enviar el consuelo para que podamos resistir. Y una prueba grande, resistida por el Espíritu Santo de Dios, hace madurar al creyente y lo deja mejor. Es una gran promesa, 1 Corintios 13:10, subrayenla en sus Biblias, apréndanla de memoria. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero Pablo recomienda huir de la idolatría. Hay idolatría de dos clases, de imágenes y de valores mundanos. Una virgencita es una imagen, un santito es una imagen. Pero también el dinero es una imagen, es un ídolo. El amor propio es otro ídolo. A veces nos amamos más a nosotros mismos que al mismo Señor. El sexo ha llegado a ser un ídolo de la gente. Estuvimos viendo mucha televisión argentina, porque en la casa donde estábamos, parando, alojándonos, se veía televisión. La televisión argentina es tan idiota y tan procaz como la televisión americana. Son iguales. Los mismos programas, las mismas desnudeces, las mismas vulgaridades, allá y aquí. Parece que hay un programa mundial del diablo para entretener a la gente con vaguedades y vulgaridades y groserías y apartarlos del camino verdadero de la palabra de Dios. Así que la televisión puede convertirse también en un ídolo, el sexo, etcétera, etcétera. Voy a terminar con el versículo 15 para continuar en otro viernes con el resto del capítulo. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Quién lo quiere leer? María, Guevara, René, a ver, versículo 15, 1 Corintios 10, 15. A ver, aquí, muy bien, Carmen, léelo tú. Amén. Qué versículo, Como a sensatos, como a gente sensata, inteligente, ya iluminada por el Espíritu de Dios, creyentes, convertidos, bautizados, casi todos ustedes, como a gente sensata he hablado, juzguen ustedes lo que he dicho, si es bíblico o no bíblico, si es escritural o no es escritural. Pero yo estoy seguro que lo que les he hablado es escritural, está basado en la Biblia, está basado en la Escritura. Creo haber interpretado bastante bien la palabra de Dios. Como a sensatos, como a gente sensata, he hablado. Juzguen ustedes lo que he dicho. Y terminamos aquí por hoy, para continuar el viernes que viene, si el Señor no hubiera venido todavía, continuar el viernes que viene con estos estudios en 1 Corintios capítulo 10, porque queda mucho y muy bueno por decir todavía. Como a sensatos he hablado, juzguen ustedes lo que he dicho. Amén.